Bueno, hola, buen día, no sé si se escucha. Yo soy la doctora Yimojo Cristina, residente del cuarto año del Hospital Militar Central. En el día de hoy continuamos con el módulo de los Ateneos Bibliográficos y en el día de hoy vamos a presentar un trabajo presentado hace ya 10 días, ¿sí?, en el Congreso del American College of Cardiology, que se llama Valor HCM, ¿sí? En este estudio lo que se hizo fue demostrar si el Mavacamten, que es un inhibidor selectivo reversible de la miosina, influiría en la terapia, ¿sí?, de la miocardiopatía hipertrófica. Bueno, a modo de introducción, sabemos que la miocardiopatía hipertrófica, como definición tanto en las guías americanas, en la Sociedad Argentina de Cardiología y también en las guías europeas, se define con la presencia del aumento, ¿sí?, del espesor del ventrículo izquierdo y raramente del ventrículo derecho, que no se puede explicar únicamente por condiciones de carga anormales, ¿sí?, en condiciones de ausencia de alguna anomalía cardíaca, sistémica o metabólica. Es una de las cardiopatías genéticas más frecuentes, ¿sí?, con un rasgo de autosómico dominante, ¿sí?, con una penetrancia del 50%. Es la principal causa de muerte súbita en jóvenes, ¿sí?, con una prevalencia de 1 en 500, y está asociada genéticamente principalmente de estas dos moléculas, ¿sí? Está asociada genéticamente, ¿sí?, por una mutación genética de la proteína sarcomérica, de la cadena pesada de la beta-miosina, en la cual la codifica la MIH7, y de la proteína C, que la codifica esta, ¿sí? A modo de resumen y rememorando lo que es el sarcómero del músculo estriado esquelético y también cardíaco, nosotros sabemos que está conformado por, el sarcómero es la unidad anátomo-funcional del corazón, ¿sí?, en la cual están separados por dos discosetas. En estos dos discosetas lo que tenemos son dos filamentos, un filamento grueso y un filamento fino, ¿sí? El filamento grueso está conformado por las cadenas de miosina y el filamento fino por tres cadenas, ¿sí? La principal de ellas es la tropoisomerasa y también los filamentos de actina, ¿sí? En la cadena, en los filamentos gruesos tenemos la miosina, que está conformada por dos cabezas, ¿sí?, y una cola. Esta beta-miosina está conformada por lo que son dos cadenas gruesas, ¿sí?, y cuatro cadenas ligeras, que son estos puntitos amarillos. En cambio, el filamento fino, ¿sí?, está conformado, como bien dije, por la tropoisomerasa y también por los filamentos de actina y también por la troponina I, la T y la C. ¿Qué es lo que sucede? A nivel del músculo cardíaco, cuando sucede lo que es el potencial de acción, a nivel de la fase 2, ¿sí?, ingresa el calcio, ¿sí?, exógeno al intracelular, y también se libera calcio de lo que es el retículo endoplásmico, ¿sí? Este calcio se une a la troponina C. La troponina C en este filamento fino lo que le confiere es cambiar la configuración y desplegar los sitios activos que se unen, ¿sí?, que tienen afinidad por la cabeza de la miosina. La cabeza de la miosina lo que tenemos es una actividad ATP, ATPasa, y lo que hace es atraer, digamos, atraer la molécula del ATP, ¿sí?, que viene directamente de la mitocondria, se escinde en un ADP y en un pirofosfato inorgánico, y al escindirse genera la energía suficiente y la atracción, ¿sí?, con los filamentos de actina. Entonces, las cabezas de las miosinas se desplazan y generan este golpe activo a través de los filamentos de actina, ¿sí?, generando la contracción muscular y el acortamiento muscular. Bueno,
hablando ya un poquito del sarcoma, de la fisiología del músculo cardíaco, ¿sí? Esto, lo que visualizamos acá, es un sarcómero normal, ¿sí? Con las betasmiosinas y la cadena de actina. En cambio, en la patología de lo que nos compete hablar en el día de hoy es la miocardiopatía hipertrófica, en el cual se encuentran mayor número, ¿sí? Mayor número de uniones que con respecto al sarcómero normal, ¿sí? Mayor número de puentes que interactúan con la miosina con los filamentos de actina, ¿sí? Esto lo que genera, ¿sí? Al haber mayor puente, es hipertrofia, hipercontractibilidad, disminución de la relajación, ¿sí? Disminución del llenado ventricular. Y acá lo que quería mostrar en esta diapositiva es una clasificación hemodinámica, ¿sí? Una de las clasificaciones de la miocardiopatía hipertrófica, en la cual los pacientes se los dividen en una clase no obstructiva y una clase obstructiva. La presentación de la clase obstructiva representa el 70% aproximadamente de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Ya el 37% se los presenta en características en reposo, en cambio el 33% se los tiene que provocar, se le tiene que hacer una prueba de esfuerzo para manifestar esa obstrucción, ¿sí? Según la guía americana, el control de los síntomas y el tratamiento de estos pacientes con miocardiopatía hipertrófica, primero está obviamente tratar todas las comorbilidades de acuerdo a las directrices, y según la evaluación mediante el ecocardiograma, si hay o no obstrucción, ¿sí? Si hay obstrucción, hay que averiguar si hay síntomas. Si hay síntomas, ¿sí? Lo que se da de clase 1, ¿sí? Clase 1B, tanto para las guías europeas, que es esta, la americana y la Sociedad Argentina de Cardiología, es los beta bloqueantes, ¿sí? Los beta bloqueantes específicos, no vasodilatadores, ajustados bien a dosis máximas toleradas por el paciente, que esos serían los primeros medicamentos que se utilizan para esta patología. Después tenemos también con la misma clase y la misma fuerza, es el verapamilo, son los bloqueantes cálcicos, tanto el verapamilo como el litiazem, ¿sí? Titulado también a dosis máximas toleradas, para mejorar también los síntomas del paciente, tanto en reposo como en esfuerzo, ¿sí? Como tercera opción que no tenemos disponible acá en Argentina es la disopiramida, que la disopiramida es un antiarrítmico de clase 1A, ¿sí? Que generalmente se lo da con un beta bloqueante. Bueno, y eso es lo que tenemos en cuanto a tratamiento farmacológico, ¿sí? De esta patología. Bueno, si aún con el beta bloqueante, los bloqueantes cálcicos y la disopiramida, los síntomas persisten, ¿sí? Siguiendo con nuestro algoritmo, lo que llegamos es el tratamiento de reducción septal. Y acá nos preguntamos, ¿el paciente es candidato quirúrgico? ¿Sí o no? Si no es candidato quirúrgico, o sea, tiene alto riesgo, es un paciente comórbido, que no puede ser sometido a una intervención quirúrgica, lo que se hace es la ablación septal. Pero si no tiene, digamos, esas condiciones, lo que se hace, ¿sí? Es la miectomía. La miectomía, según la Sociedad Argentina de Cardiología, es un tratamiento invasivo, ¿sí? Con recomendación de clase 1, ¿sí? La miectomía quirúrgica, para pacientes que están clínicamente en una clase funcional 3-4, ¿sí? Refractarios al tratamiento médico instaurado, y con un gradiente en reposo o provocación mayor a 50 milímetros de mercurio. Bueno, nada más. Después acá, lo que les quería mostrar es, esto lo saqué de la guía 2020, de la guía americana, en el cual se ven los resultados
¿sí? A 30 días, tanto del procedimiento realizado por miotomía o ablación septal con alcohol, ¿sí? Y lo que se ve, digamos, son las complicaciones, ¿sí? Las complicaciones con la ablación septal con alcohol es un bloqueo completo a los 30 días de menor al 10% y en cambio la miotomía menor al 5%. Bueno, el reemplazo de válvula mitral, el reemplazo de un año, solamente la miotomía, porque la ablación no se realiza, y el índice de repetición del procedimiento, de reincidencia, que uno tiene que volver a someter al paciente al procedimiento, obviamente con la ablación septal con alcohol. Bueno, entonces nos preguntamos quiénes son los candidatos a la terapia de reducción septal. Con la indicación clase 1, hay, según las indicaciones actuales de las guías americanas, europeas y argentinas, tenemos una indicación clínica, hemodinámica y anatómica. ¿Sí? Clínica, manifestado principalmente por disnea o ANGOR en clase funcional 3-4, y la hemodinámica, ¿sí? La hemodinámica con un gradiente en reposo de trato de salida del ventrículo izquierdo mayor a 50 milímetros de mercurio, asociados obviamente a una hipertrofia septal o al movimiento anómalo de la válvula anterior mitral, ¿sí? Anatómicamente tiene que ser un espesor septal adecuado, no necesariamente de mayor de 18 milímetros, pero que por lo menos sea adecuado y sea candidato para que sea efectiva la terapia de reducción septal. Y bueno, hablamos ahora del mavacamten, ¿sí? Que el mavacamten es un inhibidor alostérico reversible selectivo de la miosina, en el cual lo que sucede acá es que se unen a la miosina, que son estas las cabecitas de la miosina, ¿sí? Y lo que genera es reducir el número de los puentes de miosina y actina, disminuyendo así la hipercontractilidad miocárdica, mejorando la distensibilidad ventricular, disminuyendo la rigidez miocárdica y aumentando la relajación isovolumétrica. Bueno, en cuanto a la historia y los estudios que se han realizado con esta droga, se encuentra el Pioneer HCM, que estaba en fase 2, ¿sí? es un estudio que se realizó en los años 2016-2017, prospectivo, multicéntrico, en la cual el objetivo fue evaluar la farmacocinética, la farmacodinamia del mavacamten, la seguridad y la tolerabilidad, ¿sí? Y demostrar la efectividad de los síntomas en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Acá lo que bien vemos es un estudio bastante chico en realidad, ¿sí? De 22 pacientes, en el cual se comparó la utilización de mavacamten en las dos ramas, ¿sí? En las dos ramas se ve que en la semana 12, ¿sí? Este es el gradiente, ¿sí? Todos los pacientes tenían entre 80 y 100 milímetros de mercurio de gradiente, y en la semana 12 se ve una reducción. Entonces, con este estudio se demostró, además de la reducción del gradiente, ¿sí? De salida del ventrículo izquierdo, que la tolerancia de mavacamten fue a concentraciones entre 350 y 695 nanogramos por mililitro, ¿sí? Después, en el 2020, se presentó otro estudio que se llama el Explorer HCM, ¿sí? En el cual el objetivo fue evaluar la eficacia y la seguridad. Este estudio fue con mayor cantidad de pacientes, 251 en total, en el cual 123 fueron para el mavacamten y 128 para el placebo, ¿sí? Es un estudio en fase 3, multicéntrico, randomizado, doble ciego, ¿sí? En el cual, ¿qué características tenían los pacientes? Que tenían que tener un gradiente mayor o igual a 50 milímetros de mercurio y en clase funcional 2-3. ¿Sí? Estos fueron randomizados, ¿sí? Tanto a la rama de mavacamten como placebo. Estos pacientes ya previamente ya venían tratados con beta bloqueantes o antagonistas cálcicos, ¿sí? Pero no tenían disopiramida, estos pacientes. Bueno, como resultado, ¿sí? El endpoint primario era el consumo de oxígeno miocárdico, ¿sí? Mayor a 1.5 mililitros kilogramo minuto, o haber mejorado una clase funcional, digamos, ese endpoint primario compuesto, ¿sí?
el consumo de oxígeno miocárdico con la mejoría de la clase funcional. O habiendo tenido un consumo de oxígeno de 3 mililitros, ¿sí? Sin empeoramiento de la clase funcional. Y esto, bueno, esto fue el endpoint primario, en el cual fue con un resultado bastante significativo, ¿sí? Y los endpoints secundarios eran evaluar el gradiente, ¿sí? Post ejercicio de estos pacientes, el consumo también independiente de oxígeno de miocardio y la evaluación independiente de la sintomatología, ¿sí? Y bueno, volviendo de vuelta al estudio que nos compete presentar hoy, el valor HCM, el objetivo fue diseñado para determinar si el mavacamten añadida al tratamiento médico optimizado podría reducir la necesidad de la terapia de reducción septal luego de 16 semanas de tratamiento, ¿sí? En pacientes con miocardiopatía hipertrófica, obstructiva, sintomática, elegibles para la terapia de reducción septal según las guías americanas de 2011 y según la guía europea del 2014. Bueno, este estudio es un estudio multicéntrico realizado solamente en Estados Unidos, en 19 centros, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, que duró 138 semanas, ¿sí? Ahí estamos. Y tiene 3 partes este estudio, ¿sí? El periodo de dosificación controlado con placebo, que es la primera parte que se ve acá, desde la semana 0 hasta la semana 16, ¿sí? En el cual los pacientes se los randomizó, ¿sí? 56 para el grupo mavacamten, 56 para el grupo placebo, ¿sí? En el cual solamente recibían una vez al día 5 miligramos de mavacamten, ¿sí? Y evaluar las primeras semanas, cada cuatro semanas, el primer día, ¿sí? Con un ecocardiograma, estrés, ¿sí? Obviamente la clase funcional, el cuestionario de Kansas, teníamos también análisis por laboratorio, ¿sí? Dosar principalmente el NT-proBNP y la troponina, ¿sí? Esas tres evaluaciones se realizaban cada 4 semanas, en la semana 4, 8, 12 y 16, ¿sí? Después de este periodo de 16 semanas, empezaba el periodo de dosificación de control activo, en el cual todos recibían mavacamten. Los que ya recibían mavacamten se les sumaba 5 miligramos más, o sea, los pacientes ya recibían 10 miligramos de mavacamten. Y los del grupo placebo iniciaban ahí hasta la semana 32 con mavacamten, ¿sí? Otro de los criterios de evaluación es que si en algún momento la FEI disminuía en menos del 50%, el fármaco de estudio se suspendería temporalmente al menos 2-4 semanas. Y después se reevaluaba. Si mejorara la función, volvía a recibir la dosis. Bueno, ¿cuáles eran los criterios de inclusión de los pacientes? Bueno, edad mayor a 18 años, un peso corporal mayor a 45 kilos, diagnosticado por ecografía, ¿sí? Con un grosor máximo de la pared septal mayor o igual a 15 milímetros, o digamos, o con antecedentes familiares mayor o igual a 13 milímetros, ¿sí? Los pacientes estaban en clase funcional 3-4 para disnea Wangor o clase funcional 2 para síncope de esfuerzo. El tratamiento, bajo tratamiento farmacológico máximo tolerado, y cumpliendo con las recomendaciones para las terapias invasivas, ¿sí? Había criterios hemodinámicos en el cual tenían que tener mayor o igual a 50 milímetros de mercurio, tanto en reposo o provocación, y los criterios anatómicos, ¿sí? Que el espesor septal sea lo suficiente como para que sea efectiva el tratamiento invasivo, ¿sí? Obviamente los pacientes tenían que tener una FEI documentada mayor o igual al 60% y la saturación en reposo mayor a 90%.
Los criterios de exclusión fueron aquellos pacientes con un trastorno infiltrativo de almacenamiento conocido que causa hipertrofia cardíaca, una estenosis aórtica de moderada a grave, un procedimiento invasivo planificado durante las primeras 32 semanas del estudio, o sea, los que ya estaban en vías de la terapia de reemplazo ya no iban a ser descartados de este estudio, y cualquier condición médica que impida la prueba de esfuerzo con ejercicio en bipedestación. También se excluyeron los que ya presentaban fibrilación auricular, los que previamente habían sido tratados con miectomía o por ablación con alcohol, ¿sí? También se descartaron aquellos que tenían implante desfibrilador y, bueno, aquellos pacientes que tenían una condición comórbida grave o aguda. El objetivo primario es principalmente es evaluar el número de pacientes que siguen siendo candidatos para la terapia terapia de resección septal a las 16 semanas de tratamiento, ¿sí? Y los objetivos secundarios es la comparación desde el basal hasta la semana 16, tanto del gradiente, ¿sí?, del tracto de salida del ventrículo izquierdo en posesfuerzo, los números de pacientes con la mejoría de la clase funcional, el cambio de la calidad de vida según el cuestionario de Kansas, y el dosaje, ¿sí?, del NT-proBNP y los cambios de la troponina. Bueno, las características basales de los dos grupos, tanto el grupo como mavacamten y placebo, la edad promedio era de 59 años, ¿sí? Estaba bastante bien balanceado en cuanto a los sexos en ambos grupos, ¿sí? La historia familiar de miocardiopatía hipertrófica también. La mayoría de los pacientes estaban en clase funcional 3 o 4, ¿sí? En estos pacientes lo que se les recomendó principalmente es la miectomía, ¿sí? Ya estaban en plan de la terapia de reducción septal, y qué medicamento farmacológico tenían. La mayoría, ¿sí?, estaba con beta bloqueantes. El resto, digamos, estaba con bloqueantes cálcicos o la combinación de ambos, ¿sí? ¿Qué más? Los gradientes, ¿sí?, los gradientes de ambos grupos, ¿sí?, el del mavacamten tenía 51.2 en reposo contra 46 de placebo, y el gradiente post ejercicio de 82 a 85. ¿Qué más? Nada más. Acá, resultados, evaluar el número de pacientes. Bueno, en cuanto al endpoint primario, evaluar principalmente si la terapia de reducción septal iba a hacer efecto o no. El grupo de mavacamten, acá, como vemos en el resultado, es que 10 de los 56 decidieron proceder a la semana 16 con la terapia de reducción septal, contra 43 de los 56, que sería el 76% del grupo placebo, quienes siguieron con la terapia de reducción septal, ¿sí? Así que se ve ampliamente la diferencia de los dos grupos, ¿sí?, del grupo que recibió mavacamten y del grupo que no lo recibió. En cuanto a los resultados secundarios, acá se ve bien en estos gráficos, ¿sí?, la mejoría de la clase funcional. El grupo de mavacamten, el 63%, ¿sí?, está en clase 1, el 27% en clase 2. Acá el grupo placebo no tuvo mejoría, ¿sí?, de la clase funcional. Y acá lo que se demuestra en estos gráficos, ¿sí?, es el gradiente de tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí?, tanto en reposo como en Valsalva, ¿sí? En amarillo lo que vemos acá es el grupo del mavacamten, ¿sí? A las 16 semanas se ve una reducción, ¿sí?, significativa del gradiente, ¿sí?, 14 contra 46 milímetros de mercurio, y acá en el grupo provocado, ¿sí?, el grupo de mavacamten llegó hasta 28 milímetros de mercurio contra 78 en el grupo placebo. Bueno, estos son los otros puntos finales secundarios, en el cual acá, bueno, describe lo mismo de los gradientes que habíamos evaluado
en las diapositivas anteriores, y la clase funcional. La clase funcional, por el cuestionario Kansas, también fue significativo el porcentaje de los pacientes, y la FEI no se modificó en ninguno de los grupos, ¿sí? El resultado del dosaje del NT-proBNP fue mayor para el grupo del placebo y también para la troponina I en el grupo del placebo. Bueno, los efectos adversos que se encontraron en este estudio fue para el grupo de Mavacamten, 4 de los de 56 se terminaron fibrilando, contra ninguno en el grupo placebo, y acá en este grupo de Mavacamten se ve que 5 de 56 manifestaron astenia, ¿sí? En cambio, en el grupo placebo, los efectos adversos que encontramos fue TB no sostenida en 5 de 55, o sea, casi el 10% de los pacientes, y ¿qué más debo decir? Y las náuseas y los rash también para el grupo de Mavacamten. No hubo ninguna interrupción por caída de la FEI menor o igual a 30%, y ningún paciente presentó insuficiencia cardíaca, síncope o muerte súbita. Bueno, como conclusiones, esta es la primera droga diseñada específicamente para miocardiopatía hipertrófica. En pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, el Mavacamten redujo de forma significativa la elegibilidad de estos procedimientos tras las 16 semanas de tratamiento, y demostró mejora la capacidad funcional, la calidad de vida, la reducción del gradiente de tracto de salida del ventrículo izquierdo post-esfuerzo y la reducción del NT-proBNP. Bueno, muchas gracias.